Un hombre viene al rescate de su esposa, pero en realidad cae víctima de su trampa mortal. Las cámaras corporales de la policía documentaron los momentos posteriores a la llamada de emergencia de Chasey Pointer. Le informó al operador que su esposo quería ayudarla a liberar el jeep atascado que estaba a la vuelta de la esquina y que alguien le había disparado en la cabeza. Durante la conversación mencionó algo sobre un juguete y el operador le pidió que simplemente respirara. Cuando el operador preguntó el nombre del herido, ella lo nombró: Robert Pointer. Chasey Pointer tenía 29 años en 2016. Estaba casada con Bob Pointer, que era 18 años mayor que ella, y su matrimonio había durado 7 años. El 9 de septiembre, la pareja se reunió en un camino rural sucio, oscuro y aislado. De ese encuentro, solo uno de ellos regresó. La cuestión de quién era responsable del triste suceso con Bob quedó abierta. Chasey insistió en la versión de un ataque aleatorio contra su esposo. Cuando se le preguntó sobre el incidente, Chasey respondió que había oído un disparo, tras lo cual el jeep comenzó a rodar. Afirmó no haber visto nada excepto una sombra. Sin embargo, los investigadores recibieron su historia con desconfianza. Los investigadores se preguntaron: ¿era realmente una testigo inocente de un terrible incidente o una esposa conmocionada? Esta se convirtió en la pregunta central en el misterioso caso de Chasey y Bob Pointer. Robert Pointer trabajaba como bombero. A pesar de su apariencia grande e imponente, los que lo rodeaban describían al hombre de 47 años como una persona alegre que evitaba los conflictos. En casi 20 años de servicio en el cuerpo de bomberos había alcanzado el rango de capitán. Bob participó en operaciones de rescate durante el huracán Katrina en 2005. De su primer matrimonio había dejado 2 hijos. La primera relación de Bob, contraída con su amor de escuela Amy, había durado 19 años. La relación comenzó a agrietarse cuando Bob conoció a Chasey Tyler Mormon. Chasey creció en Texas y trabajaba como asistente quirúrgica en una clínica dental. Sin embargo, su verdadera pasión era hornear. Chasey dirigía una pequeña empresa de elaboración de tortas llamada Fabulously Frosted. Bob, que estaba casado en ese momento, la conoció a través de un amigo común. A pesar de la considerable diferencia de edad, se llevaron bien desde el principio. Bob comenzó a prestar más atención a su nueva conocida, lo que afectó a su matrimonio. La hija de Bob notó que su padre tenía un segundo teléfono móvil. Chasey aseguró que no sabía que Bob y Amy seguían siendo pareja. Sin embargo, un amigo de Bob que trabajaba en el cuerpo de bomberos afirmó lo contrario. En su opinión, fue Chasey quien inició el acercamiento. Su relación comenzó en diciembre de 2007. Bob se divorció de Amy y poco después se casó con Chasey. 2 años más tarde tuvieron una hija en común. La familia se estableció en la ciudad natal de Chasey, Royce City. Bob encontró trabajo cerca, en la tranquila y respetable zona de University Park. Pero fue precisamente cerca de su hogar donde la historia de Bob y su matrimonio con Chasey tomó un giro desafortunado. Al final de la tarde del 9 de septiembre de 2016, en el 7º año de su vida juntos, Chasey conducía su coche por una carretera rural. Bob la encontró en el lugar acordado. Lo siguiente que se supo de la pareja fue una llamada al número de emergencia 911. Sonaba como si ella estuviera corriendo. Los operadores solo escuchaban respiraciones rápidas y entrecortadas. Lo que había sucedido exactamente seguía sin estar claro. Todo lo que podían hacer era enviar a los primeros respondedores al lugar de los hechos y esperar. Estos primeros respondedores no tenían idea de la escena que les esperaba. Era un camino rural aislado y oscuro, cuya superficie estaba surcada por huellas de tractores y caminos para vehículos de bomberos. Parecía extraño que alguien transitara por este camino si no era agricultor. Al principio, los servicios de emergencia no podían ver a nadie. Tal vez la llamada era una broma o un error. Cuando uno de los primeros respondedores descubrió a Chasey Pointer, estaba descalza y cubierta de barro. Parecía fuera de sí por el miedo e hiperventilaba. Una ambulancia llegó al lugar de los hechos
y los paramédicos le proporcionaron oxígeno. También notaron las manchas oscuras en su ropa, en su hombro y en sus piernas. Más abajo en el camino, donde era completamente oscuro por la noche, los investigadores encontraron el jeep de Chasey. Dentro se podía ver la silueta de un hombre que ya no mostraba signos de vida. La figura era la del esposo de Chasey, Bob Pointer. Había sufrido una lesión extremadamente grave en la cabeza, pero no había señales de lucha. Al principio, la imagen de los acontecimientos coincidía con lo que la joven madre había comunicado a los servicios de emergencia en su pánico. Supuestamente, un desconocido había saltado de la oscuridad y había atacado a su marido. Sin embargo, ya en la ambulancia, Chasey comenzó a hablar con la policía sobre su relación con su marido, y estos detalles hicieron surgir dudas sobre su versión inicial de los hechos. Chasey explicó a los investigadores que su matrimonio con Bob llevaba mucho tiempo pasando por un mal momento. A su marido acababa de pasarle algo terrible. ¿Por qué hablaba de repente de problemas familiares? Contó que ella y Bob habían acordado encontrarse en el restaurante Jack in the Box para discutir su complicada relación. Por el camino le envió un mensaje diciendo que estaría allí en 3 millas. Justo en ese momento, su jeep se quedó atascado en el barro en un camino rural que había elegido por alguna razón. Los investigadores preguntaron por qué Chasey había tomado precisamente ese camino. Un camino sin pavimentar que normalmente solo utilizaban los agricultores para acceder a sus campos y que además estaba mal iluminado por la noche. Respondió que había perdido la salida correcta. Después de quedarse atascada en este camino rural aislado, la joven llamó a su marido Bob para pedir ayuda. Él reaccionó inmediatamente. Como bombero, estaba acostumbrado a acudir al rescate. Bob subió a su camioneta y se dirigió al lugar que Chasey había descrito. Sin embargo, la superficie de la carretera era demasiado desigual y los surcos demasiado profundos para su vehículo. Tuvo que salir del auto y caminar hasta el jeep de su esposa. Chasey esperaba al borde de la carretera mientras Bob se subía al jeep e intentaba retroceder. Justo en ese momento, escuchó el sonido de un disparo. Corrió de vuelta al coche. Bob ya no podía controlar el vehículo y el coche rodaba lentamente por la carretera. Según Chasey, ella sostuvo su cabeza, lo que la cubrió completamente de marcas rojas. Puso el vehículo en posición de estacionamiento. Llamó su nombre, pero Bob ya no respondía. El disparo alcanzó la región temporal derecha. Era difícil determinar si el disparo provenía del frente o de la parte trasera del vehículo. El agresor no dejó pistas. A falta de pruebas físicas, la policía tuvo que centrar la investigación en la versión de Chasey. Afirmó haber visto a una persona extraña en el lugar, un hombre alto vestido de oscuro, pero no podía decir nada más sobre él. No notó ninguna arma en sus manos. Durante la investigación se descubrió que había problemas en su relación con Bob. Chasey admitió que se había casado joven e irreflexivamente y ya no quería continuar con el matrimonio. Como razón principal de sus disputas, mencionó a la hija y afirmó que Bob había intentado quitársela. Cuando la policía la interrogó en la comisaría, Chasey, recientemente viuda, volvía constantemente al estado de su matrimonio. Se hizo terriblemente claro que, aunque afirmaba que su marido había sido víctima de un ataque aleatorio, la propia Chasey podría tener un motivo para el incidente con Bob. Aunque el matrimonio de Chasey y Bob comenzó con una atracción mutua apasionada, las relaciones comenzaron a deteriorarse 3 años después de la boda. Dormían en dormitorios separados y Chasey creía que Bob seguía amando a su primera esposa. También afirmó que él tenía un carácter difícil. Tenía un nivel bajo de testosterona y tomaba medicamentos para aumentarlo, lo que, según Chasey, provocaba arrebatos de ira. Había momentos, ya saben, me agarraba del pelo. Podía ser empujada contra la pared. La familia de Bob de su primer matrimonio negó que fuera capaz de hacerle daño a alguien. Su hija Natalie vivió 6 meses con Bob y Chasey cuando era adolescente y dijo que nunca lo había visto agresivo. Chasey no estaba de acuerdo. Ustedes nunca me han querido realmente desde el principio. Yo era esa chica joven que vino y se llevó a su padre.
Chasey dijo que nunca le había contado a nadie cómo la trataba Bob porque no quería poner en peligro su trabajo como capitán de bomberos, que le daba un papel importante en la sociedad. En cambio, comenzó a buscar reconocimiento en otros lugares. Algunos años después de la boda, Chasey perdió 47 kilogramos y salía con más frecuencia. Fue exactamente en ese momento cuando Natalie, la hija adolescente de Bob, encontró en la computadora de Chasey pruebas de que se comunicaba con otros hombres. Mientras Bob a menudo trabajaba en el turno de noche en el cuerpo de bomberos, Chasey tenía muchas oportunidades de salir de casa y encontrarse con otros hombres. Natalie y su pequeña hermanastra se quedaban solas. Cuando Natalie finalmente le contó a su padre la infidelidad de su esposa, él preparó los papeles del divorcio, pero nunca los presentó. No quería que su familia se rompiera por segunda vez. Sin embargo, Bob se volvió desconfiado. Instaló una cámara de vigilancia en la puerta principal para atrapar a Chasey, y 12 días antes del incidente lo logró. Uno de los conocidos de Chasey llamó a la puerta. Ella se apresuró a abrir y le dijo que tenía que irse inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. Bob descubrió la verdad. Para los investigadores, se dibujaban dos versiones diferentes del matrimonio de Bob y Chasey Pointer. Que su relación estaba tensa y a punto de colapsar, no cabía duda. Pero, ¿qué historia era cierta? ¿Era Bob un marido frío y distante? ¿O había Chasey roto su fidelidad? En cualquier caso, una cosa era segura. Por mucho que Chasey lo negara, el colapso de su relación tenía una conexión con lo que le sucedió a Bob. Una semana antes del incidente, la pareja viajó a México para intentar recomponer su relación. Pero a su regreso, Bob le dijo a un colega que las vacaciones habían terminado en desastre. Según los informes, dijo que ya no podía soportar el matrimonio. Eso fue el miércoles 7 de septiembre. El viernes 9 de septiembre, algo irreversible le sucedió a Bob. Chasey afirmó haber estado en casa de un amigo esa noche antes de encontrarse con Bob en un restaurante. Confirmó que mantenía una relación con Michael Garza. Esta conexión había comenzado ese mismo verano, después de que se conocieran a través de una red social. Michael Garza, de 37 años, trabajaba como camionero. En el año 2000, había cumplido una pena de 1 año por uso no autorizado de vehículos. Sin embargo, en su expediente no había mención alguna de comportamiento agresivo. A pesar de esto, los investigadores tenían sospechas. Les desconcertaba por qué el presunto agresor, que supuestamente actuó al azar como aseguraba Chasey, la habría dejado ilesa. Los indicios disponibles apuntaban, por el contrario, a que ella conocía a este hombre. Durante el interrogatorio, los investigadores aumentaron la presión. Expresaron dudas sobre su versión y sugirieron que quizás no estaba diciendo la verdad y sabía quién era responsable del incidente. Chasey lo negó. Sin embargo, su versión de la historia no se sostuvo después de 2 horas. A la pregunta directa de quién le había hecho esto a su marido, Chasey, después de que se le pidiera hablar más alto, nombró a Michael. Este Michael solo podía ser Michael Garza. Se desprendía la imagen de que el amante de Chasey había eliminado a su marido. Consciente del riesgo de ser acusada de complicidad, Chasey presentó una nueva versión de los hechos. Según sus nuevas declaraciones, solo quería que Garza asustara a Bob y lo hiciera dejarla en paz. Supuestamente no quería que le pasara nada a Bob, y no sabía que Garza llevaría un arma. Chasey trasladó la responsabilidad a Garza, explicando que fue él quien propuso atraer a Bob a una carretera rural aislada, y ella no había anticipado tal desenlace. Según su relato, fueron juntos allí. Ella llamó a Bob, y Garza lo atacó antes de que ella pudiera intervenir. Los investigadores tampoco creyeron esta historia, sobre todo porque Garza no tenía incidentes previos conocidos de comportamiento agresivo. Pero eso no era todo. Solo unos meses antes, Chasey había convencido a Bob de hacerla la principal beneficiaria de su seguro de vida por $685,000. El día antes de su muerte, el 8 de septiembre, había contactado a un abogado de divorcios a través de Facebook y le había dicho: «Estoy planeando una acción sorpresa». Este plan incluía poner la casa común a la venta,
y obtener la custodia de su hija común. Chasey no podía permitir que él lo llevara a cabo. Intentaba ganar la simpatía de sus amantes contándoles que Bob la trataba mal. El amante que se veía en las grabaciones de seguridad, Brad Golden, también fue interrogado. 8 días antes del incidente le escribió un mensaje a un tercer amante, Danny Mims, sobre Bob, en el que expresaba que deseaba que le pasara algo, como quedarse sin aire en un incendio. Mims respondió, «No soy un mago». Entonces Chasey respondió, «Bueno, pero necesitaría uno». Cada uno de estos amantes se negó a hacer lo que ella aparentemente quería, eliminar a su marido por ella. Cada uno de ellos, excepto Michael Garza, le escribió a Garza desde México, «Él vendrá por mí tarde o temprano». Garza respondió en esencia, «Olvídalo. No, me ocuparé de este tipo». Y el día antes del incidente, el día en que Bob contactó al abogado de divorcios, ella le escribió a Garza, «He tomado mi decisión». Las pruebas se acumulaban de que Chasey misma había organizado los acontecimientos. El 10 de septiembre, el día después de la muerte de Bob, la viuda de 29 años fue arrestada. No testificó en el juicio. Sin embargo, a los jurados se les mostraron grabaciones de las cámaras corporales de los investigadores y grabaciones de los interrogatorios. Estas grabaciones contenían un último momento incriminatorio. Chasey sola en la sala de interrogatorios, con la cabeza entre las manos. Michael Garza fue condenado a 99 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Chasey Pointer también fue declarada culpable de asesinato. Recibió una condena de prisión perpetua. Será elegible para libertad condicional después de 30 años, cuando tenga 59 años. Hasta el día de hoy, Chasey mantiene que nunca tuvo la intención de que le sucediera algo grave a su marido. Se quedó sola en casa y desapareció. Así comenzaron a hablar los habitantes de la tranquila ciudad estadounidense al despertar la mañana del 19 de octubre. Esta frase se convirtió instantáneamente en el tema principal de conversación. Breve, aterradora y llena de preguntas que nadie podía responder. El 18 de octubre, la casa número 142 de Willow Street era tan silenciosa y discreta como cientos de otras en el vecindario. Una vieja casa común con pintura algo descascarada en la fachada y una cerca baja de madera que separaba el patio de la calle. Aquí vivía la enfermera Amber McNeil junto con su hija Martha y su madre anciana. La vida de esta familia era simple y modesta, hasta que la realidad resultó mucho más aterradora que cualquier ficción. Esa noche, alrededor de las 6, Amber se apresuraba como de costumbre a su turno nocturno en el hospital local. Normalmente, cuando tenía que ir a trabajar, la abuela siempre cuidaba de Martha y la casa nunca quedaba vacía. Pero justo ese día la abuela se sintió mal, tan mal que necesitó hospitalización de emergencia. Amber no podía faltar a su turno y, confundida, llamó a su hermana menor pidiéndole que viniera y se quedara con Martha por un tiempo. La hermana prometió llegar a las 8 de la noche y, asegurándose de que su hija estaba tranquila viendo televisión, Amber salió de casa. La puerta se cerró silenciosamente tras ella y apenas 2 horas después, exactamente a las 8 de la noche, la hermana llegó a la casa. Lo primero que le llamó la atención fue la puerta de entrada ligeramente entreabierta. Dentro estaba oscuro y silencioso, demasiado silencioso. Al entrar en la casa llamó a Martha por su nombre, pero no hubo respuesta. Después de recorrer rápidamente las habitaciones, la hermana confirmó que no había nadie en casa. Todo parecía como si Martha hubiera salido por un minuto y estuviera a punto de regresar. Sin embargo, faltaba algo. En el sofá no estaba su oso de peluche favorito, sin el cual Martha nunca salía ni siquiera al patio. En ese momento la preocupación se convirtió en pánico, y a las 20:12 la hermana de Martha marcó el número de la policía. En pocos minutos la casa ya estaba acordonada y la calle, normalmente sumida en silencio, se llenó con los destellos rojo-azules de los coches patrulla. Los detectives examinaron cuidadosamente cada rincón, pero no encontraron nada que pudiera indicar una lucha o entrada forzada a la casa.
La puerta, las ventanas, el patio trasero. Todo parecía intacto y sin perturbar. Solo una cosa seguía siendo extraña e incomprensible. ¿Por qué Marta, acostumbrada a estar siempre con alguien de la familia, de repente decidió salir de casa sola, llevándose solo un juguete? Las primeras conversaciones con los vecinos aportaron detalles extraños. Uno de los residentes de la calle recordó que poco antes de la desaparición, un coche oscuro que nunca antes había visto allí se detuvo cerca de la casa. El vehículo permaneció inmóvil durante unos 10 minutos antes de marcharse silenciosa e imperceptiblemente. Ninguno de los vecinos vio quién estaba al volante ni qué sucedía dentro. Mientras tanto, la policía también se interesó por otra circunstancia extraña. El día anterior al incidente, durante varias horas, Amber recibió varias llamadas de un número desconocido. La persona que llamaba no decía ni una palabra, simplemente guardaba silencio y respiraba pesadamente al teléfono. El número resultó ser muerto. El teléfono había sido robado en una ciudad vecina varios meses atrás. El propietario del número nunca fue identificado, lo que significa que la persona que llamaba podría haber tenido todo tipo de intenciones, sobre las cuales la policía ahora solo podía especular. La policía comenzó inmediatamente a verificar a los primeros posibles sospechosos. El principal y más inquietante parecía ser la persona que llamaba silenciosamente a Amber. La conexión de esta persona con la desaparición de Marta aún no era obvia, pero los detectives ya habían comenzado a establecer una cadena de eventos, tratando de averiguar quién podría ser y por qué estaba interesado precisamente en esta familia. El segundo en el campo de visión resultó ser un vagabundo local apodado Flaco. Era conocido por los habitantes de la ciudad por su extraño comportamiento. A menudo deambulaba cerca de casas ajenas, recogía botellas vacías y, según los vecinos, a veces podía comportarse de manera impredecible. Al día siguiente de la desaparición de Marta, Flaco repentinamente informó a la policía que supuestamente la había visto esa noche alrededor de las 7 junto a un desconocido cerca de la puerta. El testigo afirmó que la persona llevaba una capucha y después de unos minutos, Marta supuestamente subió a un coche oscuro y se fueron. Sin embargo, un día después de esta conversación, el propio Flaco inesperadamente dejó de aparecer en sus lugares habituales. Esta extraña coincidencia parecía como mínimo sospechosa. Con cada hora, la investigación se concentraba cada vez más en la figura del testigo sin hogar. Su desaparición ponía en duda toda su historia. Los policías peinaban los lugares donde Flaco solía pasar la noche, interrogaban a sus conocidos y revisaban grabaciones de video de las calles vecinas, tratando de confirmar su relato. ¿Y si el vagabundo simplemente inventó esta historia para desviar las sospechas de sí mismo? Al tercer día, en un bosque cerca de la ciudad, la policía descubrió un teléfono móvil abandonado. La verificación mostró que el aparato pertenecía precisamente a Flaco. Pero lo más extraño era otra cosa. En el teléfono no había ni una sola huella dactilar, excepto las del propio vagabundo. Este hecho confundió aún más a los detectives. Si el teléfono realmente le pertenecía, ¿a dónde había ido él? ¿Quién borró las huellas ajenas del aparato y por qué? ¿Qué ocurrió aquella noche cerca de la casa número 142 de Willow Street? La investigación apenas comenzaba, pero ya estaba claro. Tras la aparente calma de la pequeña ciudad, se escondía una historia terrible y poco clara. Ninguno de los residentes aún sospechaba cuán cerca de cada uno de ellos se encontraba realmente este oscuro secreto. Al día siguiente de la desaparición de Marta, cuando el caos inicial y el pánico entre los residentes locales comenzaron a disminuir gradualmente, la policía empezó a sumergirse más profundamente en las circunstancias que acompañaron lo sucedido. El principal objeto de interés de los detectives fue el teléfono desde el cual se realizaron las llamadas al número de Amber. Precisamente estas llamadas, silenciosas e inquietantes, ahora no parecían una coincidencia casual, sino una señal alarmante que advertía de la desgracia. Se estudió cuidadosamente toda la información relacionada con el número desde el que se llamó. Resultó que el aparato había sido robado exactamente 3 meses antes en un pueblo vecino llamado Westville, a aproximadamente 50 millas de distancia.
El antiguo propietario del teléfono era un oficinista común que había perdido el dispositivo en una parada de autobús en hora punta. Acudió inmediatamente a la policía, pero el teléfono nunca fue encontrado. El aparato desapareció rápidamente de los radares y no hubo más actividad desde él hasta aquella misma noche, cuando alguien de repente comenzó a molestar a Amber. Quién exactamente llamaba es desconocido, pero es evidente que esta persona sabía de antemano a quién llamaba y por qué guardaba silencio. Pocos días después del hallazgo del juguete, la atención de la policía fue atraída por una persona que anteriormente había permanecido al margen de la investigación. Era un maestro de escuela primaria local llamado James Hartley. Vivía muy cerca del lugar donde la policía encontró el oso. Varios testigos declararon que vieron al maestro saliendo del bosque esa misma mañana cuando se descubrió el juguete. La policía inmediatamente se interesó en él. Hartley era bien conocido por los residentes del pueblo, considerado una persona educada y tranquila que nunca había tenido problemas con la ley. Pero las circunstancias en las que se encontraba parecían extremadamente sospechosas. En su primera conversación con la policía, Hartley se comportó extremadamente nervioso. Se confundía en los detalles, a veces afirmando que estaba en el bosque temprano en la mañana para correr, y luego cambiaba repentinamente su versión diciendo que solo estaba paseando. Además, uno de los detectives notó pequeños rasguños en sus manos y cuello, cuyo origen explicaba de manera muy poco convincente. Hartley insistía en que se había caído accidentalmente en unos arbustos, pero no pudo mostrar el lugar donde ocurrió. Los investigadores comenzaron a sospechar que el maestro estaba ocultando algo, o al menos sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. La casa de Hartley fue registrada y la policía examinó cuidadosamente su coche, pero no se encontraron rastros evidentes que lo vincularan con la desaparición de Marta. Al mismo tiempo, el maestro claramente parecía estar en estado de pánico, pero no podía explicar sus causas. Hartley repetía insistentemente que era inocente y no estaba involucrado en nada relacionado con la desaparición de Marta. Sin embargo, su reputación entre los vecinos se derrumbó instantáneamente y el pueblo se llenó inmediatamente de rumores. En el momento en que la investigación casi estaba completamente enredada en contradicciones y versiones, los policías recibieron una pista importante capaz de cambiar toda la lógica de la investigación. Los oficiales de policía solicitaron grabaciones de las cámaras de vigilancia en los objetos de infraestructura más cercanos a la ciudad y casi inmediatamente obtuvieron un resultado. En una gasolinera ubicada aproximadamente a 10 millas del pueblo, las cámaras claramente registraron ese mismo coche oscuro del que hablaban los testigos. La grabación de video estaba fechada precisamente la noche del 18 de octubre, alrededor de las 21 horas, es decir, apenas una hora después de que la hermana de Marta descubriera la casa vacía. En las imágenes se veía claramente cómo el coche se acercaba a la bomba de gasolina. El conductor rápidamente repostaba, pagaba en efectivo e inmediatamente se alejaba en dirección a la carretera que conducía fuera del condado. La cara del conductor estaba oculta por una capucha. Era imposible distinguirla. La matrícula del coche también era prácticamente indistinguible debido a la débil iluminación. Sin embargo, esta fue la primera prueba clara de que el automóvil realmente existía, y alguien al volante evitaba deliberadamente dejar rastros. La policía envió inmediatamente varias patrullas en esa dirección, esperando que el conductor no hubiera llegado muy lejos. En ese momento, ninguno de los detectives sabía aún cuán rápidamente volverían a estar en un callejón sin salida, tratando de alcanzar a una persona que siempre estaba un paso adelante. El coche oscuro, cuya aparición fue registrada en la estación de servicio a altas horas de la noche del 18 de octubre, se convirtió en una pista importante para la policía. Los investigadores entendían claramente, al identificar a su propietario, podrían obtener la clave para resolver la desaparición de Marta. El conductor, ocultando su rostro bajo una capucha y actuando con cautela y rapidez, obviamente sabía cómo no dejar rastros innecesarios. Pero ahora, por primera vez en toda la investigación, había una posibilidad real de adelantar a quien hasta ahora siempre había permanecido por delante. Los criminalistas revisaron varias veces la grabación de video de la cámara de la gasolinera.
Las imágenes eran borrosas, la iluminación débil, pero después de múltiples aumentos y un análisis minucioso, lograron distinguir un fragmento de la matrícula del vehículo. Coincidían 3 números previamente mencionados por un testigo sin hogar apodado Flaco. Esta circunstancia no dejaba dudas de que se trataba del mismo coche que había figurado en el caso desde los primeros días de la investigación. La verificación de las bases de datos de la Policía Estatal dio un resultado rápido. Un coche con un fragmento similar de matrícula pertenecía a una mujer llamada Elizabeth Cole, residente de un pueblo vecino ubicado a 40 millas del lugar del incidente. A primera vista, Elizabeth parecía una persona completamente aleatoria. Trabajaba como administradora en un pequeño hotel. Vivía una vida tranquila y anteriormente no había estado en el radar de las fuerzas del orden. Sin embargo, los investigadores rápidamente descubrieron un detalle extraño. 2 días antes de la desaparición de Marta, Elizabeth había presentado una denuncia por el robo de su automóvil. Este hecho parecía una coincidencia sospechosa, y los policías decidieron inmediatamente verificar sus palabras. Elizabeth fue llamada a interrogatorio, y durante la conversación su comportamiento planteó preguntas adicionales. La mujer parecía nerviosa, claramente avergonzada y confundida en los detalles de su historia. Afirmaba que el coche había sido robado durante la noche directamente del estacionamiento cerca de su casa. Pero al preguntar más en detalle, resultó que los vecinos no notaron nada, aunque normalmente cualquier ruido cerca de las casas en el tranquilo pueblo atraía la atención. Además, Elizabeth informó de la desaparición solo al día siguiente por la tarde, casi 24 horas después de supuestamente haber descubierto la desaparición. Los investigadores comenzaron a verificar sus llamadas telefónicas y movimientos durante los últimos días. Se descubrió que la mujer había visitado varias veces ese mismo pueblo donde vivía la familia de Marta. Ella no pudo dar explicaciones claras sobre por qué necesitaba ir allí en días laborables. Bajo la presión de las preguntas, Elizabeth se encerró en sí misma y comenzó a negarse a responder preguntas sin un abogado. La investigación decidió detener a la mujer durante 48 horas para aclarar todas las circunstancias. Pronto su nombre ya sonaba en las noticias locales. Los residentes discutían si la tranquila empleada del hotel podría estar involucrada en el secuestro de Marta. Parecía que la investigación se acercaba a la solución, sin embargo, pronto comenzaron a aparecer serias contradicciones. Durante la verificación de la coartada de Elizabeth, la policía recibió testimonios de varios testigos confirmando completamente que la mujer físicamente no podía estar en el automóvil en el momento del incidente. En la noche de la desaparición de Marta, Elizabeth estaba en su lugar de trabajo en el hotel, y esto lo confirmaban las grabaciones de las cámaras de vigilancia, el registro y los testimonios de los empleados del hotel. La mujer literalmente no abandonó el edificio hasta bien entrada la noche, y la distancia entre las ciudades excluía la posibilidad de un desplazamiento rápido de ida y vuelta. Se hizo evidente que Elizabeth, a pesar de las circunstancias sospechosas y el comportamiento extraño, no estaba al volante del coche aquella fatídica noche. Esto devolvía la investigación a un callejón sin salida. Los investigadores entendieron que quien utilizó el automóvil era una persona completamente diferente, posiblemente previamente inadvertida y que no figuraba en los materiales del caso. La policía se vio obligada a liberar a Elizabeth, confirmando públicamente su no participación en lo ocurrido, lo que provocó una ola de descontento entre los residentes locales, que esperaban una rápida resolución del crimen. Sin embargo, la policía continuó vigilando atentamente sus acciones y contactos posteriores, creyendo que el automóvil podría no haber sido robado de ella por casualidad. Paralelamente, los investigadores volvieron a centrarse en la búsqueda del coche, considerando que era precisamente la clave principal de lo ocurrido. Se enviaron grupos de búsqueda por todos los alrededores más cercanos para verificar los lugares más probables donde el automóvil podría estar escondido. Al mismo tiempo, volvieron a revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia vial, tratando de rastrear la ruta del coche después de la estación de servicio. Sin embargo, como resultó, el conductor conocía bien el área y hábilmente evitaba aparecer en los objetivos de las cámaras, moviéndose por caminos rurales y senderos forestales.
Después de casi 3 días de búsqueda incesante, ya casi perdiendo la esperanza, una de las patrullas informó de información importante. En un camino forestal a 10 millas del pueblo, encontraron un automóvil abandonado. El coche estaba oculto entre arbustos y cubierto con ramas para que fuera imposible notarlo inmediatamente. La policía acudió inmediatamente al lugar, entendiendo que por fin podría tener ante ellos la pista más importante del caso. Al llegar al lugar indicado, la policía inspeccionó cuidadosamente el automóvil y el área a su alrededor. Era ese mismo coche oscuro que habían estado buscando durante tanto tiempo. Las puertas estaban cerradas, las ventanas intactas. Los expertos, abriendo con cuidado el interior, comenzaron a estudiar meticulosamente cada detalle, esperando encontrar al menos pistas mínimas. Dentro del coche no había efectos personales, ni huellas dactilares, nada que pudiera indicar inmediatamente al propietario o quién estaba al volante. El interior había sido limpiado a fondo. Claramente alguien se había esforzado por eliminar cualquier rastro. Sin embargo, el hecho mismo de descubrir el automóvil dio a la policía la confianza de que se movían en la dirección correcta. Ahora la investigación tenía en sus manos la evidencia más importante, que en cualquier momento podría revelar el nombre del culpable. Pero en ese momento, ninguno de los oficiales de policía sospechaba todavía que el conductor del automóvil no había desaparecido en absoluto, sino que estaba mucho más cerca, continuando observando el curso de la investigación y preparándose cuidadosamente para el siguiente paso. El automóvil oscuro, encontrado en la espesura del bosque, estaba cuidadosamente escondido de miradas indiscretas. La policía entendía perfectamente que este hallazgo podría convertirse en un paso decisivo en el caso, que durante varios días mantuvo al pueblo en tensión constante. Los expertos criminalistas comenzaron a inspeccionar el coche inmediatamente en el lugar. Todos los presentes entendían que cada detalle ahora podría ser la clave para resolver la desaparición de Marta. Al principio, la inspección de la parte exterior no dio nada sustancial. El automóvil estaba estacionado cuidadosamente, bien oculto entre arbustos y camuflado con ramas. En el interior reinaba un orden casi estéril, lo que inmediatamente puso en alerta a los detectives. Era obvio que alguien se había preparado minuciosamente y había tratado de complicar al máximo el trabajo de los investigadores. Abriendo cada puerta y examinando cada centímetro del interior, los criminalistas buscaban cualquier pista, por mínima que fuera. En la guantera y en los asientos delanteros no se encontró nada, ni documentos ni objetos que pudieran indicar la identidad del conductor. Sin embargo, cuando llegaron a la parte trasera del interior, la situación cambió drásticamente. En el asiento trasero, los criminalistas extrajeron cuidadosamente una pequeña bolsa, dentro de la cual había ropa, obviamente perteneciente a Marta. Entre ellas había artículos de primera necesidad: una chaqueta, calcetines de repuesto, algunos caramelos y una pequeña botella de agua. Pero lo principal que lograron descubrir dentro de la bolsa fue ese mismo teléfono desde el cual, en vísperas de la desaparición, se habían realizado inquietantes llamadas silenciosas a la madre de Marta. Los oficiales de policía enviaron inmediatamente el dispositivo para un examen adicional. El teléfono no estaba dañado, sin embargo estaba completamente descargado y apagado. La verificación del email lo confirmó completamente. Este es exactamente el aparato robado hace varios meses y utilizado por una persona desconocida para realizar llamadas a Amber McNeil. Sin embargo, en el dispositivo mismo no había huellas dactilares, rastros de ADN ni ningún otro indicio que indicara al propietario. El desconocido, aparentemente, se preocupaba conscientemente de no dejar ningún rastro. Sin embargo, un examen más detallado del asiento trasero proporcionó cierta información adicional. Los criminalistas descubrieron pequeñas partículas de tierra, así como varios cabellos de origen desconocido. Tras el análisis de laboratorio quedó claro que esta tierra era característica de una ubicación específica, una granja abandonada situada aproximadamente a 20 millas de la ciudad. Los detectives inmediatamente centraron su atención en este nuevo lugar. La granja llevaba abandonada muchos años, y no todos los habitantes locales la conocían. Los viejos edificios, cubiertos de hierba, hacía tiempo que habían dejado de atraer la atención. En un lugar así,
Ciertamente era posible esconder a alguien fácilmente sin llamar la atención de extraños. Mientras un grupo de policías examinaba la granja, otro intentaba establecer el origen de los cabellos encontrados en el coche. Los expertos determinaron rápidamente que los cabellos no pertenecían a Marta, lo que significaba que podían ser una importante prueba contra el secuestrador. Mientras tanto, decenas de policías acompañados de perros peinaban minuciosamente el territorio de la granja, investigando cada granero y cada edificio. La granja parecía el lugar ideal para ocultar algo importante de miradas ajenas. Los policías registraron meticulosamente cada rincón de las estructuras abandonadas, examinaron los viejos sótanos y áticos, pero pronto quedó claro que se encontraban nuevamente en un callejón sin salida. No había ni una sola prueba reciente en el interior, ni señales de que Marta hubiera estado allí alguna vez. A pesar de esto, las partículas de tierra no podían haber aparecido en el interior del coche por casualidad, lo que significa que el secuestrador, por alguna razón, había venido aquí. ¿Pero qué exactamente había hecho aquí y por qué había elegido precisamente este lugar? Seguía siendo un misterio. Los investigadores volvieron a comprobarlo todo. Ampliaron la zona de búsqueda, pero finalmente se vieron obligados a admitir que la granja no les había dado el resultado esperado. Quizás era solo otra pista falsa, dejada deliberadamente por el secuestrador que seguía despistando a la policía. Era una señal alarmante. La persona que había secuestrado a Marta conocía perfectamente la zona y, al parecer, se orientaba excelentemente en los métodos de trabajo de la policía. Entendía hacia dónde dirigir la atención de la investigación y cómo borrar rápidamente sus huellas. Sin embargo, la policía decidió mantener la granja bajo vigilancia discreta, con la esperanza de que el secuestrador volviera allí o cometiera algún error. Pero en el momento en que parecía que la investigación había vuelto a estancarse, ocurrió un acontecimiento completamente inesperado que devolvió la investigación prácticamente al principio. Casi una semana después de la desaparición de Marta, una de las vecinas, una mujer de mediana edad llamada Carol Wilson, acudió inesperadamente a la policía con una declaración extremadamente inquietante. Hasta ese momento, Carol no había mencionado ningún detalle, considerando que sus observaciones no tenían importancia. Pero ahora parecía agitada y casi asustada. Carol afirmaba con seguridad que al día siguiente de la desaparición de Marta, aproximadamente tarde en la noche, después de que la policía y los voluntarios hubieran dejado de rastrear los alrededores, había oído claramente la voz de Marta justo al lado de su casa. Según la vecina, la voz era baja pero distintiva, como si Marta estuviera hablando con alguien o llamando a alguien. Carol aseguraba que no podía equivocarse porque conocía bien la voz de la niña, que a menudo la visitaba. Al principio la vecina lo atribuyó a su imaginación, provocada por el estrés de la situación. Pero ahora, comprendiendo la importancia de la información, decidió acudir a los investigadores. Esta noticia se extendió instantáneamente por toda la ciudad y provocó una nueva explosión de discusiones entre los habitantes locales. Las preguntas aumentaron y la investigación se vio ante la necesidad de revisar completamente su estrategia y mirar las circunstancias de la desaparición de Marta desde un ángulo completamente diferente. El secuestrador claramente no tenía intención de detenerse, y la policía comenzó a darse cuenta de que los acontecimientos podrían desarrollarse de manera completamente inesperada. La declaración de la vecina Carol Wilson de que había escuchado la voz de Marta cerca de su casa tarde en la noche del día siguiente a la desaparición volvió a trastocar toda la lógica de la investigación. Los policías no podían ignorar esta información. Ahora existía la posibilidad de que Marta, de alguna manera, hubiera podido regresar a casa por sí misma. Surgía la sensación de que el misterioso secuestrador o la persona desconocida con quien se había ido le había permitido regresar. Pero entonces, ¿por qué nadie más la había visto? Los policías comenzaron a revisar urgentemente las cámaras de vigilancia de las casas vecinas, esperando encontrar alguna confirmación del relato de Carol. Fue precisamente en una de las cámaras de una casa situada a 2 casas de la vivienda de Marta donde se encontró un fragmento de grabación que confirmaba las palabras de la vecina. En las imágenes se veía claramente cómo aproximadamente a las 21:40 de la noche del día siguiente a la desaparición, Marta caminaba tranquilamente por la calle en dirección a su casa. La grabación era bastante clara
Y los investigadores no dudaban. Era ella en las imágenes. Marta se movía lentamente, como sin prisa, sin mostrar signos de pánico o miedo. El hecho mismo de su regreso dejaba perpleja a la policía, pero mucho más inquietante era la continuación de la grabación. Aproximadamente 8 minutos después de que Marta entrara en la casa, junto a la casa se detuvo la figura de un adulto, cuyo rostro estaba oculto por una capucha. La videocámara, instalada en ángulo, no permitía distinguir la cara del desconocido, pero estaba claro que un momento después la persona se acercó a la casa, abrió la puerta principal y entró. 2 minutos después, Marta volvió a salir a la calle, cogida de la mano del desconocido, tras lo cual se alejaron rápidamente de la casa hacia la calle vecina. A partir de ese momento, las pistas volvían a perderse. Después de estudiar la grabación de video, la policía comenzó inmediatamente a interrogar a todos los que pudieran conocer detalles de lo sucedido. La investigación descubrió que aproximadamente al mismo tiempo, la hermana menor de Amber, la tía de Marta, quien había llamado a la policía el día de su desaparición, realmente apareció en la casa. La cámara de una tienda vecina registró su aparición cerca de la casa aproximadamente a la misma hora, y la policía sospechó de inmediato que ella podría ser la persona en la grabación. El testimonio de la tía parecía confuso. Se enredaba en sus explicaciones, estaba agitada y asustada. No podía explicar claramente por qué esa noche volvió a aparecer en la casa. La sospecha contra la tía se intensificaba por el hecho de que ya había sido investigada anteriormente y se habían notado extrañezas en su comportamiento. La policía detuvo a la mujer y realizó un interrogatorio oficial. La tía declaró que efectivamente había ido a la casa de Marta esa noche, pero según ella, estaba buscando a su sobrina y entró para asegurarse de que Marta no hubiera regresado a casa. Cuando no la encontró dentro, abandonó inmediatamente la casa y continuó la búsqueda por los alrededores. En respuesta a la pregunta de por qué no lo había mencionado antes, la mujer explicó que simplemente no le dio mayor importancia, pensando que sus palabras parecerían inverosímiles. Su arresto provocó un intenso debate entre los residentes locales. Muchos estaban convencidos de que la policía finalmente había encontrado al culpable. Sin embargo, al verificar más a fondo, su testimonio se confirmó completamente. Las grabaciones de cámaras de otras calles mostraron que la tía, después de visitar la casa, realmente se fue a buscar a Marta. Visitó barrios vecinos, habló con residentes locales, hizo preguntas y sinceramente intentó encontrar algún rastro. Pronto la mujer fue liberada de la custodia, eliminando oficialmente las sospechas sobre ella. Sin embargo, su reputación ya estaba seriamente dañada y la atención pública había aumentado al máximo. La investigación se encontraba nuevamente en un callejón sin salida. La figura de la persona en la grabación seguía siendo un misterio, pero en ese momento la policía recibió nueva información que volvió a dirigir su atención hacia una persona que se consideraba hace tiempo fuera de la historia. Se trataba de un vagabundo apodado El Flaco, un testigo desaparecido que fue el primero en contarle a la policía sobre el automóvil oscuro. La policía se enteró inesperadamente de que poco antes de su desaparición, se había reunido con un adolescente local llamado Sam Thomas, quien nunca antes había estado en el radar de la policía. Los vecinos describían a Sam como un joven tranquilo, algo retraído, que rara vez salía a la calle y casi no se comunicaba con quienes lo rodeaban. Los policías decidieron inmediatamente verificar esta información y hablaron con varios residentes del pueblo, quienes confirmaron haber visto una conversación entre Sam y el Flaco. El adolescente se comportaba visiblemente nervioso, como si no le gustara la atención del vagabundo. Los testigos afirmaban que el diálogo ocurrió en tonos elevados y estuvo acompañado de gestos bruscos. Este encuentro tuvo lugar exactamente un día antes de que la policía encontrara el teléfono móvil del vagabundo en el bosque. La conexión entre estos eventos era obvia, y los investigadores decidieron llamar urgentemente a Sam para una conversación. Cuando la policía llegó a la casa del adolescente, la puerta fue abierta por su madre, quien informó que su hijo había salido a algún lugar y no había regresado a casa durante varias horas. La mujer también relató que en los últimos días había estado muy nervioso, irritable, evidentemente asustado por algo e incluso le pedía que cerrara puertas y ventanas.
algo que nunca antes había hecho. Los investigadores inmediatamente declararon a Sam Thomas como buscado, sintiendo que este adolescente podría ser el eslabón clave en toda la historia. Al mismo tiempo, se hizo evidente que quien estaba detrás de toda esta cadena de eventos seguía estando muy cerca y continuaba observando el curso de la investigación, manteniéndose paso a paso a una distancia inalcanzable. Cuando la policía finalmente encontró al adolescente Sam Thomas, estaba en las afueras del pueblo, tratando de pasar desapercibido hacia su casa por un sendero forestal poco conocido. Al ver aproximarse los coches de policía, el adolescente se quedó inmóvil e intentó rápidamente volver a los arbustos, pero ya era tarde. Los investigadores lo rodearon y le pidieron que los acompañara a la comisaría para una conversación. Sam no se resistió y apenas miraba a los ojos de los policías. En la comisaría se encerró en sí mismo inmediatamente y se negó a hablar durante mucho tiempo, repitiendo insistentemente que no sabía nada. Los investigadores fueron pacientes y calmados, entendiendo que la clave para resolver el misterio podría estar precisamente en este joven, asustado y evidentemente confundido. Después de varias horas de preguntas, hechas suave pero firmemente, el adolescente comenzó gradualmente a abrirse. Contó que la noche del 18 de octubre estaba en la calle y vio a Marta cerca de su casa. Sam afirmó que la vio hablando con algún hombre adulto. El rostro del desconocido estaba oculto bajo una capucha profunda que lo cubría completamente de testigos casuales. Según Sam, Marta parecía tranquila y confiada, como si conociera a la persona con quien estaba hablando. El adolescente no se atrevió a intervenir o acercarse más, pensando que era algún familiar o amigo cercano de la familia. Observó desde lejos, encontrándose indeciso y sin entender cómo actuar. Cuando se subieron a un automóvil oscuro y se fueron, regresó rápidamente a casa tratando de convencerse a sí mismo de que nada inusual había sucedido. Sin embargo, más tarde esa noche volvió a ver el mismo automóvil cerca de la casa de Marta y finalmente se asustó. Los investigadores le preguntaron a Sam por qué había guardado silencio todo este tiempo. Él respondió que no quería estar involucrado en eventos tan serios. Temía que lo acusaran a él mismo de estar implicado. Durante la conversación, el adolescente estaba notablemente nervioso. Se confundía en los detalles, daba testimonios contradictorios. Esto hizo que los detectives se pusieran alerta y miraran sus palabras con más atención. Sam primero afirmó que había visto a Marta solo en la noche del primer día. Luego inesperadamente recordó y contó que también la había visto la noche siguiente, cuando regresó a casa, y luego volvió a salir. En sus relatos aparecían pausas. Cambiaba constantemente los detalles, lo que hizo que los policías comenzaran a sospechar que estaba engañando deliberadamente a la investigación. Los detectives no podían entender qué motivos exactamente podrían estar moviendo al adolescente. Posiblemente, realmente vio todo lo que sucedió, pero temía revelar toda la verdad. En otro caso, podría estar actuando bajo las instrucciones del mismo secuestrador, tratando de confundir la investigación y ganar tiempo. Los policías revisaron su teléfono, sus pertenencias personales, interrogaron a sus compañeros de clase y vecinos. Muchos confirmaron que Sam era muy retraído, pero no mostraba ninguna agresión y nunca antes había despertado sospechas. Sus palabras sobre tener miedo a las acusaciones parecían bastante realistas. Sin embargo, en sus confusas explicaciones, la investigación claramente perdió algún detalle importante. Durante otro interrogatorio, Sam de repente mencionó casualmente que el hombre con capucha le recordaba de alguna manera a un empleado de la gasolinera local llamado Kyle Harris. El nombre de Kyle no había aparecido antes en ninguna parte, y los investigadores decidieron verificar esta versión. Se descubrió que Kyle Harris realmente trabajaba en una gasolinera cerca de la ciudad y regularmente tenía contacto con los residentes, pero literalmente un día después de la desaparición de Marta, inesperadamente renunció y abandonó el pueblo sin informar a nadie. Los policías inmediatamente verificaron su expediente. Harris era originario de un pueblo vecino. Había llegado a la ciudad recientemente. Trabajaba en la gasolinera durante aproximadamente medio año y se mantenía deliberadamente distante, evitando la comunicación con los residentes locales. El día de la desaparición de Marta, él estaba de turno
pero abandonó su puesto antes, alegando que se sentía mal. Una encuesta a los empleados de la gasolinera mostró que últimamente Harris estaba muy nervioso y parecía irritable. Después de su repentina renuncia, nadie lo volvió a ver en el pueblo, y la policía comenzó a trabajar activamente en esta versión, sospechando que podría estar involucrado en el incidente. La inspección de su vivienda no dio resultados. Kyle obviamente se estaba preparando para irse, llevándose consigo todo lo que podría arrojar luz sobre su paradero. El adolescente Sam confirmó que poco antes de su desaparición, el testigo sin hogar Flaco había hablado con él precisamente sobre Harris, mencionando que lo había visto cerca de la casa de Marta y quería contárselo a la policía a cambio de una recompensa. Pero ¿qué sabía exactamente el Flaco sobre el empleado de la gasolinera? El adolescente no pudo explicarlo. En ese momento, la policía recibió un mensaje urgente del banco. Kyle Harris cometió un grave error al usar su tarjeta bancaria en un estado vecino, aproximadamente a 200 millas de la ciudad. Las cámaras del cajero automático captaron claramente su rostro. Los investigadores se dirigieron inmediatamente a esa región, enviando varios grupos e informando a las autoridades locales. Los detectives entendían que habían perdido a Harris al comienzo de la investigación y ahora posiblemente ya estaba demasiado lejos. Al mismo tiempo, eran perfectamente conscientes. Cuanto más tiempo pasaba, menos posibilidades había de descifrar el destino de Marta y comprender los motivos de todos los participantes en esta compleja historia. Por delante les esperaban nuevas dificultades e incertidumbre, pero ahora la policía estaba decidida a resolver hasta el final esta confusa y alarmante cadena de eventos. La policía reaccionó rápidamente a la señal de la región vecina, donde Kyle Harris había sido captado en un cajero automático. Ya había logrado moverse casi 200 millas desde el pueblo donde ocurrieron los eventos de los últimos días. En este punto, los investigadores entendían que Harris no era simplemente una figura casual en este caso. Era precisamente la persona que habían perdido al comienzo de la investigación. Cuando los oficiales de policía junto con agentes federales entraron en el pequeño motel de carretera, donde Harris había alquilado una habitación bajo un nombre falso, apenas ofreció resistencia. Harris parecía exhausto y resignado. Inmediatamente después de su detención, comenzó a cooperar con la investigación, probablemente entendiendo que la situación estaba completamente fuera de control y sus posibilidades de fuga estaban agotadas. En el primer interrogatorio, Harris confesó que era él quien estaba al volante de aquel coche oscuro. Había planeado el crimen durante mucho tiempo, pero actuaba con indecisión. Cometía errores y constantemente cambiaba de planes. Inicialmente planeaba secuestrar a Marta para obtener una gran suma de dinero de su madre Amber, considerándola un objetivo fácil, vulnerable debido a sus turnos nocturnos en el hospital y la ausencia de hombres en la casa. Sin embargo, Harris no anticipó que sus llamadas silenciosas a la madre, que deberían haberla asustado y hacerla obediente, provocarían una reacción completamente diferente. Amber contó sobre estas extrañas llamadas a sus colegas y vecinos, atrayendo inadvertidamente demasiada atención a su familia. Ya después de que Marta estuviera con él, Harris comenzó a entrar en pánico. Quería esconderse y esperar el momento para devolver a Marta discretamente, decidiendo que era mejor detenerlo planeado e irse. Por eso, en la tarde del día siguiente, Marta inesperadamente regresó a casa, simplemente acercándose silenciosamente a la casa, sin llamar la atención. Harris la dejó cerca, asegurándose de que no hubiera nadie en la calle, y esperaba que ella entrara tranquilamente, y más tarde decidiera no decirle nada a nadie. Sin embargo, una hora después, él volvió a estar cerca de su casa, dominado por el pánico y el miedo de que Marta ya hubiera contado algo a alguien. Fue en ese momento, cediendo a su miedo, que la llevó consigo nuevamente, entendiendo que ahora no podía simplemente irse. Harris confesó que había robado previamente un automóvil de una mujer de un pueblo vecino para confundir a la investigación. El caso del testigo sin hogar, conocido por todos como Flaco, resultó ser una coincidencia fatal. Flaco vio a Harris metiendo a Marta en el coche e intentó chantajearlo más tarde, amenazando con contarle todo a la policía a cambio de dinero.
Durante la discusión que surgió, ocurrió un incidente muy desafortunado que resultó en que el flaco quedara inconsciente. Harris se asustó aún más y decidió escapar. El adolescente Sam Thomas realmente vio lo que sucedía, pero temía ser acusado del incidente él mismo. Sam temía que la policía decidiera que estaba de alguna manera relacionado con Harris. Por eso permaneció en silencio, tratando de distanciarse de lo que estaba sucediendo. Harris, por el contrario, deliberadamente creaba confusión, tratando de desviar las sospechas hacia el adolescente. Por eso apareció varias veces cerca de la casa de Marta, sabiendo que podían verlo y que la policía sospecharía de cualquiera menos de él mismo. La investigación avanzaba lenta pero seguramente hacia la solución, aunque Harris hasta el último momento esperaba poder eludir la responsabilidad. Sin embargo, su último error, intentar usar una tarjeta bancaria en un estado vecino, finalmente reveló su ubicación y permitió a la policía atraparlo. A pesar de la confesión de Harris, la policía todavía no podía encontrar a Marta. Harris afirmaba que la había escondido en un lugar seguro, pero se negaba a dar su ubicación exacta, tratando de obtener condiciones especiales para sí mismo. La tensión crecía con cada minuto. La ciudad estaba dominada por el miedo y la ira, y la policía ya comenzaba a dudar si Harris estaba diciendo la verdad o si estaba tratando de ganar tiempo. Los investigadores, entendiendo que el destino de Marta dependía de la rapidez de sus acciones, utilizaron todos los recursos disponibles. El pueblo fue literalmente puesto patas arriba, y solo después de varias horas, tras una intensa presión y negociaciones, Harris finalmente indicó el lugar donde Marta estaba escondida. La policía se dirigió inmediatamente al lugar indicado, una pequeña casa rural en las afueras del condado vecino. La puerta no estaba cerrada con llave. Todo parecía tranquilo dentro, como si la casa simplemente estuviera esperando a ser encontrada. Marta estaba sentada en una pequeña habitación, esperando tranquila y silenciosamente regresar a casa. No parecía asustada, más bien cansada, pero en general estaba perfectamente bien y no había sufrido daño físico. El secuestrador pronto compareció ante el tribunal, donde se presentaron todos los cargos, y el pueblo finalmente pudo respirar libremente. La vida gradualmente volvió a la normalidad, aunque después de este incidente ningún residente del pueblo podía relajarse completamente y vivir como antes. Nadie podía olvidar que el mal puede estar mucho más cerca de lo que parece, escondido detrás de los rostros completamente ordinarios de vecinos, conocidos y personas que encontramos todos los días en la calle o en la tienda. Y aunque Marta regresó a casa sana y salva, los ciudadanos entendían. Lo ocurrido permanecería con ellos para siempre, como un inquietante recordatorio de que a veces las cosas más terribles suceden precisamente donde nadie las espera.